los Andes, es bueno preguntarse qué dificultades ofrecía el terreno por donde debían transitar las tropas libertadoras. Era cruzar una de las más altas cordilleras del globo, quizá la más alta en ese momento que se podía cruzar porque los Alpes son más bajos y los Himalayas eran absolutamente inaccesibles. O sea que en esa época era la cordillera más alta del globo que podía llegar a ser cruzada. Pero no tenía caminos perfectamente hechos ni perfectamente marcados por los cuales cruzar, sino que había que ir haciendo la senda por lechos de ríos y había que llevar el ejército por caminos de cornisa de cordillera, básicamente pasos de mula. San Martín ya había hecho explorar estos caminos, él mismo inclusive se había ocupado, y anotar minuciosamente dónde había pasto, dónde había agua, dónde había leña, porque a partir de allí había que determinar los puntos donde el ejército debía acampar. El otro problema es las alturas que tiene que superar. La cordillera frontal y la cordillera del límite en Mendoza y San Juan son la parte más alta. Había que hacerlo en el mes de enero. Ya en el mes de marzo, abril comienzan las nevadas y ya prácticamente en abril se cierran los caminos cordilleranos. Cosas había que tenerlas en cuenta en cuanto al territorio y al tiempo de cruzar la cordillera. Pero estaban los otros problemas, el que afecta a los hombres. La indumentaria de los soldados durante el cruce era similar a la utilizada por los arrieros de la época. A modo de cama se utilizaba la montura. Como complemento del uniforme, la tropa fue provista con elementos para combatir el frío. San Martín dispuso que se repartieran ponchos e hizo fabricar con cuero de res unos tamangos altos, indicando que se recogieran trapos de lana para forrarlos, pues según él, la salud de la tropa es la poderosa máquina que bien dirigida puede dar el triunfo y el abrigo de los pies es el primer cuidado. En lo que respecta a la alimentación, San Martín llevó ganado en pie para faenar en los momentos en que el ejército acampaba en la alta montaña, y después lo que llevaban como alimentación era el charque, la carne salada secada al sol y preparada con sal, que eso se cargaba en barriles o en petacas de cuero, y cuando se llegaba al campamento se prendían las fogatas, se realizaban los que se llamaban guisos valdivianos, porque se habían inventado o eran comunes en Valdivia, en el sur de Chile, este tipo de guiso especial. Se preparaba esa especie de sopa espesa que se le llamaba valdiviano, hecho con charqui, o sea, la carne seca, molida, y luego se le ponía grasa, agua y ají, y entonces esto era el caldo que ellos tomaban. Se había calculado el llevar cebollas, tanto para los animales como para los hombres, porque combatía la puna, el soroche. El apunamiento o soroche normalmente provoca cefaleas, náuseas, trastornos del sueño y debilidad. A partir de los 1500 metros de altura comienzan a aumentar el ritmo cardíaco y respiratorio. Gran parte de la travesía del ejército de los Andes se llevó a cabo entre los 2500 y los 4000 metros de altura. La mayoría de la iconografía escolar muestra a San Martín cruzando a caballo, pero es un ícono escolar para lámina de colegio y no es la realidad. La realidad es que había que cruzar en mula. Los caballos iban detrás y custodiados por milicianos de Mendoza que estaban encargados de proteger y cuidar a los caballos.
Tenían que llegar sin carga, sin cansarse y listos para el combate. Y porque San Martín sabía que cuando llegara al otro lado de la cordillera, inmediatamente se iba a encontrar con el enemigo e inmediatamente tenía que pasar a la acción. En diciembre de 1816, los efectivos de todas las unidades de línea, servicios y tropas auxiliares del Ejército de los Andes arrojaban un total de 5.423 hombres. Disponía además de 18 piezas de artillería, 1.500 caballos y 9.280 mulas. Finalmente, para enero de 1817, San Martín estuvo en condiciones de iniciar el cruce de los Andes. Uno analiza la preparación y se da cuenta cómo no omitió detalle, es decir, es la obra de un gran organizador militar. ¿Cuándo comienza esta epopeya sanmartiniana que es el cruce de los Andes? Las columnas inician su marcha el día 9 de enero. Normalmente nosotros festejamos acá en Mendoza el 18, pero el 18 era la partida de la columna de las Heras. Ya habían comenzado a salir antes. El 9 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes con la partida de la columna liderada por Juan Manuel Cabot. El día 14 salió la columna de Ramón Freire, con dirección sur. 4 días después, la columna de Gregorio Las Heras se puso en marcha, seguida por el contingente de artillería a cargo de Fray Luis Beltrán. Entre el 20 y hasta el 24 de enero, en forma escalonada, se puso en movimiento la columna principal. Finalmente, el día 25, San Martín se despidió de Mendoza para incorporarse a la marcha. El 25 en la madrugada sale San Martín de la ciudad de Mendoza, luego de haber enviado una nota muy linda, muy conceptuosa al Cabildo, despidiéndose de los habitantes de Mendoza para incorporarse a esa columna. La separación de su ejército en 6 columnas permitiría a San Martín encontrar una resistencia menor para las 2 integrantes de la división principal, que cruzaba la cordillera a la altura de Santiago. 2 columnas auxiliares al sur y otras 2 ubicadas al norte completarían la estrategia de dispersión de las fuerzas realistas. El presidente de la audiencia de Santiago de Chile, que era Marco del Pont, necesitaba ser distraído para que él no supiera por dónde iba a ir el golpe principal. Entonces San Martín inventó un plan con 6 columnas, 2 al norte, 2 al sur y 2 en el centro, una por Los Patos y otra por Uspallata. San Martín divide su grueso en 2 columnas. La de Uspallata, más al sur, la va a mandar el coronel Juan Gregorio de las Heras. Y por el paso de Los Patos, más al norte de Uspallata, mandaba este cuerpo el general Miguel Estanislao Soler, su jefe de Estado Mayor, llevando como retaguardia, refuerzo, al brigadier chileno Bernardo O'Higgins. Trabajó con 2 columnas principales hacia el Valle de Aconcagua, por Los Patos y por Uspallata, pero generó columnas auxiliares cuya misión específica era ayudar a que las fuerzas realistas no pudieran saber el punto exacto por donde venía el grueso del ejército. Estas columnas auxiliares del norte y del sur tenían objetivos muy concretos. Coquimbo y La Serena, Copiapó por el norte, y en el sur era la ciudad de Talca y San Gabriel, que son más o menos cercanos. De este modo se caía de sorpresa sobre estos lugares y el factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce.